Un cordial saludo. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Dentro de este mismo punto 1185 se comenta también otro lugar, otro donde dar culto a Dios, donde celebrar la liturgia. La renovación de la vida bautismal exige la penitencia. Por tanto, el templo debe estar preparado para que se pueda expresar el arrepentimiento y la recepción del perdón, lo cual exige asimismo un lugar apropiado. O sea, un lugar para celebrar el sacramento de la penitencia. Pues igual que existe el baptisterio, también en las iglesias que han querido remarcar eso han hablado de la capilla penitencial. Capilla penitencial, lugar especialmente reservado para la celebración del sacramento de la penitencia, de la confesión. Como también hemos dicho antes con el bautismo, pues muchas veces tampoco es posible buscar así en algunas iglesias eso, y entonces se ha reducido al confesionario, el confesionario que es la capilla penitencial. La palabra capilla penitencial quizás añade algo más, que digamos que no es únicamente el mueble, ¿no? Pues el mueble como elemento litúrgico, el mueble del confesionario, sino que aparte del mueble, pues está integrado en un lugar, pues que quiere también simbolizar pues una mayor intimidad, un mayor recogimiento, para poder también celebrarse sin molestar en la celebración eucarística, etcétera. Bueno, pues a este respecto hay que decir que la capilla penitencial, cuando está construida, pues en muchas iglesias recientemente construidas, pues ha posibilitado pues el tener una doble forma de celebrar, bien sea directamente a través de la rejilla, o bien sea pues para poder celebrar dentro de un contexto pues ya más mezclado con una dirección espiritual frente a un despacho con el sacerdote, dando una doble posibilidad de estar sentado ante el sacerdote en una conversación en la que se liga el sacramento de la penitencia más a un consejo, una dirección espiritual, o una celebración a través de la rejilla, pues que bueno, mantiene quizás más la celebración austera del sacramento de la penitencia. Con frecuencia las capillas penitenciales pues tienen una doble entrada, bien sea hacia la rejilla, bien sea hacia el otro lugar. También es verdad que esto mismo pues se ha solido hacer en la misma confesión en los confesionarios tradicionales, cuando muchas veces pues la tradición ha sido pues que los hombres han solido confesarse pues directamente con el sacerdote descorriendo la cortina de entrada, y pues las mujeres han solido confesarse a través de las dos rejillas de los costados. O sea que bueno, en cualquier caso hay que decir que entendemos perfectamente, creo que no hace falta decirlo, que el sacramento de la confesión no es que esté ligado no está ligado al confesionario, no está ligado al confesionario. De hecho, pues la Iglesia confiesa en peregrinaciones y vamos los jóvenes caminando hacia el castillo de Javier, haciendo la famosa Javierada, y se confiesa por el camino. Por supuesto que la confesión no está ligada esencialmente a un lugar, no está ligada pues al mueble o al elemento litúrgico del confesionario o a la capilla, no está ligada. Pero es verdad que es muy importante cuidar pues el lugar especial o específico de la celebración de ese sacramento, porque una cosa es que haya situaciones especiales en las que uno confiese pues en otro lugar, en el campo, donde sea, pero también es verdad que hay que cuidar, porque también la fe entra por los ojos, y tiene que haber un entorno, pues yo diría amable, que ayude a ello. Y así como, por ejemplo, se ha hecho un gran esfuerzo después del Concilio Vaticano II para adecuar los elementos litúrgicos que para hacer la Eucaristía más al alcance de nuestra pedagogía, ¿no? Cuando se ha puesto el altar más cercano al pueblo, o para que el sacerdote celebre no de espaldas al pueblo, sino mirándole a él. Bueno, pues ese esfuerzo que se ha hecho en la Eucaristía no siempre lo hemos hecho proporcionalmente con el sacramento de la penitencia, sino que igual pues nos falta un plus, un esfuerzo para adecuar bien las capillas penitenciales, que ayuden también pues a la intimidad, etcétera, ¿no? Si está un poco apartada esa capilla penitencial, a uno le da mucho más libertad, pues por no tener que estar ahí hablando un poco visiando, que siempre, no sé, él le da más. Pero bueno, hay que decir que también la
la crisis del sacramento de la penitencia que hemos vivido, casi una crisis fuerte, pues se ha traducido también en muchos lugares en la desaparición de los confesionarios. A veces se han hecho sencillamente reformas litúrgicas en las que se ha pegado la limpia y venga, fuera los confesionarios. O también en otros lugares uno se fija que los confesionarios se han convertido en un pequeño almacén de la limpieza. Uno corre una cortina y se da cuenta que ahí están las cajas, por las cajas del detergente, en las fregonas, y las escobas están metidas en el confesionario. Pues porque, bueno, a falta de otra utilidad, lo cuidamos para ello, ¿no? Por desgracia, eso también ha ocurrido. Incluso también voy a contar una anécdota que viví yo en un parador nacional. Recuerdo haber entrado hace unos años en un parador nacional, hermosamente, ¿no? Que había sido ni más ni menos que una casa señorial de Carlos V, ¿no? Una fortaleza construida por el rey navarro Sancho Abarca, que está ahí en Fuenterrabía. Y bueno, y me llevo la sorpresa, no sé si continuará eso así, que conste que, claro, que estoy hablando hace unos años y no sé si todavía sigue eso así o lo han cambiado, pero me llevé la sorpresa de que entrando pues en aquel pórtico tan solemne, y estaba pues lógicamente decorado con elementos pues así antiguos, y tenían escudos, tenían espadas, y de repente me llevo la sorpresa de que allí estaba colocado para decorar con esos elementos un confesionario. Y dije yo, pero bueno, un confesionario ha pasado a ser un objeto apropiado para la decoración de una fortaleza de Carlos V. Y dice uno, bueno, aquí ya lo de menos es, pues lo de menos, ¿no? Aquí lo más importante ya no es la falta de delicadeza que haya tenido quien ha decorado esto por haber utilizado pues un objeto sagrado, ¿no? Pues para decorar, sino lo que esto supone, ¿no? Dice, esto es posible pues porque por desgracia nosotros hemos permitido que el confesionario, en vez de ser un lugar vivo, un lugar vivo en el que se celebra el sacramento de la penitencia, pues hemos permitido que sea un lugar de, pues una especie de mueble de decoración. Entonces eso creo que tenemos que denunciarlo, ¿no? Tenemos que denunciar el haber perdido la vitalidad, la fortaleza del sacramento de la penitencia, habiendo hecho de la sede penitencial pues un lugar o inexistente porque se ha quitado, o un lugar pues casi decorativo, o casi el almacén de los encargados de la limpieza de la parroquia. Dice, no, pero hombre, ¿pero esto qué es esto, no? Y bueno, recuerdo que en aquel momento escribí pues un artículo con este título, ¿no? El confesionario del parador. Pues un poco denunciando esa situación, diciendo, Dios mío, algo está ocurriendo y debemos de encender una voz de alarma para entender que estamos perdiendo un tesoro. Sin embargo, caigamos en cuenta que en la reforma litúrgica habida después del Concilio Vaticano II se nos ha aconsejado la creación de una capilla penitencial, un lugar, incluso un entorno en el que los fieles pues estén bien, bien acogidos, bien arropados, que uno sienta un lugar de intimidad, como que sienta que el Señor está allí y le llama también a darle un abrazo de reconciliación, que sientan allí un lugar apropiado para renovar vitalmente la parábola del hijo pródigo. Esto creo que es la clave, la esencia de por qué la Iglesia ha querido cuidar eso. Incluso, fijaros, uno de los últimos documentos que Juan Pablo II hacía público en su pontificado, después del año eucarístico, se publicó también pues un documento con muchas referencias prácticas litúrgicas. No recuerdo ahora mismo el nombre de este documento, pero bueno, ya tendré ocasión de buscarlo y comentarlo con vosotros, porque es un documento que sin duda alguna vamos a utilizar mucho para estos próximos días en los que comentemos la liturgia. Pero en este documento se prodiga muchísimo el comentario, o sea, la explicación de cómo el sacramento de la penitencia debe ser cuidado. Incluso se dice, fijaros bien, se dice que también se puede celebrar el sacramento de la penitencia durante la Santa Misa, aunque no sea el ideal quizás no sea el ideal sería que el sacramento de la penitencia se celebrase fuera de la Santa Misa, para que después no haya nada que nos estorbe en una
en una vivencia plena de la Eucaristía. Pero en ese documento se dice expresamente eso. Pues porque, además es que yo lo entiendo, lo entiendo porque, claro, cuando estamos a punto de, o sea, cuando estamos muriendo de hambre, cuando hay una hambruna tan grande, ¿no? que estamos, pues como a veces vemos por la televisión, pues algunos niños con una imagen terrible, ¿no? Pues muertos de hambre. Cuando estamos muertos de hambre, espiritualmente hablando, pues no es momento de decirle a una persona, mira, es que tienes que coger el cuchillo con la derecha y lo otro, y en ese momento, aunque sea, mira, come con la mano, pero el caso es que comas. Pues algo así pasa con el sacramento de la penitencia. O sea, cuando estamos a un nivel de crisis, pues ya sabemos que lo más perfecto será la celebración del sacramento antes de la Eucaristía. Sí, ya lo sabemos, pero es que en el momento actual de necesidad que tenemos, ¿no?, de redescubrir este sacramento, o sea, pues no es cuestión de andarnos con todas las finuras, sino que si hay un sacerdote disponible durante la Santa Misa para confesar, pues que confiese. Que no estamos para tanta finura. Cuando hayamos recuperado más el sacramento de la penitencia, pues igual ya nos podremos permitir luego más matizaciones. Pero ahora de momento, pues creo que hay que ir a lo esencial. Y digo esto porque, claro, en la medida en que la sede penitencial, la capilla penitencial, esté pues en una capilla un poco aparte, etcétera, permite esto mejor. Si el confesionario está pegado, está casi pues en mitad, ¿no?, a pocos centímetros de los bancos de quienes están asistiendo a la Santa Misa, no es tan fácil hacer esto, porque entonces parece que, bueno, pues que no se guarda el debido pudor a la hora de celebrar el sacramento de la penitencia con las personas que me rodean. Por lo tanto, la capilla penitencial, con un entorno pues un poco así cuidado, eso ayuda mucho, nos ayuda para poder celebrar el sacramento de la penitencia, pues incluso en momentos como estos, durante la Santa Misa incluso. Y damos un paso más. Dice el siguiente punto. El templo también debe de ser un espacio que invite al recogimiento de la oración silenciosa, que prolonga e interioriza la gran plegaria de la Eucaristía. O sea, que se habla de que la plegaria eucarística de la Santa Misa, ese ofrecimiento del sacrificio de Cristo al Padre, debe de ser prolongado, ¿no? Debe de ser prolongado en la oración personal. Uno debe de prolongar esa oración eucarística en la oración personal. Es lo lógico. Por eso la Iglesia ha prolongado, ¿no?, la adoración eucarística más allá del momento en el que Cristo se hace presente en la Eucaristía y se distribuye la comunión. Luego se reserva en el Santísimo y se prolonga, ¿no?, pues esa celebración. El templo debe ser un espacio que invite al recogimiento, quizás teniendo, ¿no?, pues un lugar especial, dependiendo de, pues que son tan distintas todas las iglesias, ¿no?, pero dependiendo de, y tan iguales al mismo tiempo, tan distintas y tan iguales, pero dependiendo de circunstancias, bueno, pues puede haber una capilla del Santísimo en la que haya un lugar especial, ¿no?, destinado a la adoración, o a veces esa capilla del Santísimo es la iglesia entera, pero qué importante es que la Iglesia guarde ese recogimiento. Más de un oyente, creo que han sido varios, ¿no?, los que en diversos programas han llamado, mostrándose quejosos porque a veces nuestras iglesias no recogen ese aspecto. O sea, la Iglesia está hablando todo el mundo hasta que comienza la misa. Cuando escuchan el nombre del Padre, ahí se calla la gente, y el momento que se dice podéis ir en paz, pues todo el mundo habla con todo el mundo. Y eso es una gran pobreza, manifiesta una incapacidad de oración personal, manifiesta que no hemos sentido el templo de Dios como lugar de recogimiento, manifiesta que no hemos sentido que aquel acto que hizo Jesús en el templo de Jerusalén cuando entró y con cordeles y volcó la mesa de los cambistas y les dijo: salid de aquí porque habéis hecho de la casa de Dios una cueva de ladrones, etcétera. O sea, es decir, aquella reprensión, aquel tirón de orejas de Jesús, ¿no?, siempre misericordioso pero exigente con nosotros. Bueno, pues aquello nos estaba recordando que tenemos que tener esa conciencia de estar en la casa de Dios, en la presencia de Dios, y como Moisés se descalzó al estar en aquel lugar sagrado ante la zarza, también nosotros nos tenemos que descalzar. Y entiendo por descalzar el recogerse, el estar interiormente amando, hablando con el que te habla, que es el Señor, amando al que te ama,
que es el Señor. O sea, tenemos que descalzarnos espiritualmente para entrar en el templo de Dios. Si precisamente la Iglesia pues aconseja a los fieles llegar unos minutos antes de la celebración de la Eucaristía, pues es para que tengan tiempo de recogerse. Ojo, que digo recogerse. Fijaros que dice Santa Teresa de Jesús, dice ella, que tenemos que hacer el esfuerzo de cuando vamos al templo de Dios, dejar atrás nuestra imaginación como dejamos el perrito a la puerta, sin meter el perrito a la iglesia. No se nos ocurre meter el perro a la iglesia, se deja fuera. Bueno, pues dice ella, lo mismo pasa con la imaginación. Tú al entrar en el templo de Dios te recoges, te pones en presencia de Dios. Claro, si uno entra allí hablando y hasta que no salga el sacerdote pues al altar sigue hablando, lo que está haciendo todavía es alimentar más su imaginación para que después sea imposible, cuando comience la Eucaristía, sea imposible que uno desconecte automáticamente y empiece allí de repente ya en un diálogo con el Señor. No. Fijaros bien, lo malo de hablar, lo malo de estar hablando dentro del templo sin recogimiento, no solo es el que mientras que hablas no estás guardando el debido recogimiento, sino que es que lo malo es que eso significa, eso manifiesta a las claras que durante la Santa Misa tampoco has estado en presencia de Dios, porque has estado en presencia de tus, de eso que has estado hablando antes. Imagínate que alguien llega a la iglesia y se pone a hablar de que, oye, ¿qué tal, pues, qué planes tenéis para este verano? Pues vamos a ir a tal sitio, el otro, tal. Cometa al sacerdote. Y empieza la misa, en nombre del Padre, y se callan. Sigue toda la Santa Misa, y terminan, y en el momento de terminar dice, bueno, entonces ¿cuándo salís de vacaciones? O sea, parece como que ha unido lo primero de que estaba hablando con lo último, y lo del medio ha sido como un paréntesis. O sea, la misa ha sido como un paréntesis en la conversación que tenía yo sobre dónde íbamos de vacaciones. Entonces eso lo que está es denunciando que no nos hemos puesto en presencia de Dios. O sea, que en el fondo la misa ha sido un paréntesis entre la conversación que estábamos teniendo. Pero es que la misa no es un paréntesis. No es un paréntesis. Es que por ello es importante que cultivemos, no solo antes y después de la misa, sino que cultivemos las visitas al Santísimo Sacramento, las visitas a la Iglesia, sintiendo la presencia de Dios viva y fuerte en los templos. Fijaros a dónde hemos llegado, ¿no? A dónde hemos llegado en esto, que recuerdo haberle escuchado a algunos niños aquí en la parroquia, pues cuando estoy hablando con ellos o vienen a visitarme, ¿no? Y te dicen, oye, José Ignacio, ¿a ti no te da miedo estar aquí solo en la parroquia? Cuando te quedas así, porque a mí, pues, cuando estoy en misa, como voy con los demás, pero entrar solo a mí me daría miedo. Y digo yo, pero hombre, ¿cómo te da miedo? Si esta es la casa de Jesús y tenemos que estar aquí súper a gusto, ¿no? Súper a gusto, en paz, en su presencia. Y yo pensaba para mí, decía, bueno, ¿cómo son las cosas? Que es que le hemos llegado a coger hasta cierto temor o cierto miedo, a ese estar a solas delante de Jesús. A solas delante de Jesús. Porque nos hemos acostumbrado a que, nos apoyamos en los demás, nos apoyamos un poco en la masa, en el grupo, y bueno, como esto que están diciendo es para todos, pues bueno, no, a veces nos escudamos en el grupo para no tener un tú a tú con el Señor. Y el hecho de que estemos un grupo no quiere decir que Jesús no esté a solas conmigo. Es verdad que somos una comunidad, somos una familia, pero uno se pone en presencia de Dios como si estuviese solo. Por eso de vez en cuando es bueno estar solo delante del Señor, delante del Santísimo. Bueno estar tú a solas con Él, en un tú a tú, haciendo de ese lugar, pues tu lugar, tu sitio especial, ¿no? Y más querido de encuentro con Él. Y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Un cordial